Hemos vuelto, estamos en la segunda hora de la lección 3. Estamos pensando en, una filosofía correcta de la predicación. Planteamos la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si hay una diferencia entre la enseñanza y la predicación. Pasamos un lindo tiempo, se nota que estaban interesados en el tema. Quiero dejar esa pregunta por un momento y pensar en el discurso humano en general. Cuando hablamos, cualquier discurso, estoy hablando con ustedes, ahora es un discurso. Durante la pausa hablaron entre ustedes una conversación informal, un discurso. Cuando digo discurso, estoy hablando de comunicación entre gente, usando palabras. En esas conversaciones de cualquier índole, estamos diciendo algo. Hay un contenido. Nuestras palabras dicen algo. Pero también nuestras palabras hacen algo. Las palabras no solo dicen, sino hacen también. Hay un mensaje que comunican, pero también cuando usamos palabras estamos tratando de hacer algo. Okay. Déjenme dar un ejemplo. Okay. Si estoy hablando con Matías y estamos en una conversación muy seria y vos venís y comenzás a hablar, tratar de preguntarme algo y yo te digo, interrumpiste. Dije algo con esa palabra, hay un mensaje, afirmé algo, interrumpiste. Pero ¿qué hizo cuando dije interrumpiste? Quizás hay niños en la casa, suelen interrumpir una conversación, dicen algo, interrumpen y le digo al niño, interrumpiste. Okay, comuniqué algo, pero hice algo también. ¿Qué hice? Me llamó la atención. Sí. ¿Y qué más? ¿Es verdad? Podemos decir que fue una, o sea, lo reprendí, se puede decir. En efecto, estoy diciendo, no hagas eso. O sea, no solo informé, no le dije, interrumpiste solo para informarle de lo que había hecho. Estaba tratando de hacer algo que hice. Lo reprendí, lo corregí. Sí, lo llamé la atención. Ok, otro ejemplo. Ernesto está con el mate. Si le digo, dame un mate, es claro lo que quiero que él haga. Pero si digo, ¿queda agua en el termo? Estoy preguntando algo. Y no es ¿Queda muy agua claro. en el termo? Parece que estoy pidiendo información. Okay. El mensaje tiene que ver con si hay agua en el termo o no. Si él me dice, sí, queda agua, y queda ahí la conversación, quizá no captó lo que yo estaba haciendo, que no estaba meramente hablando de si hay agua o no en el termo, estaba pidiendo un mate. Puedo haber dicho, dame un mate, o puedo decir, ¿queda agua en el termo?
quizás una manera suave de decir, "No, nunca me se basmati". ¿Ok? Otro ejemplo. Estamos comiendo en familia y la sal está en el otro lado de la mesa. Una familia grande y no puedo alcanzar la sal y le pido a mi hermano que está ahí, le digo, che, ¿me podés pasar la sal? Una No orden. estoy preguntándole si tiene la habilidad de darme la sal. ¿Qué estoy haciendo? Una orden. Estoy pidiendo. Mandamiento. Estás pidiendo. Estoy pidiendo que me pase la sal. Si él dice, sí, te puedo pasar la sal, y lo diría porque es mi hermano. O sea, pero sabiendo que lo que estaba pidiendo, lo que estaba haciendo es pedir la sal. ¿Ok? Otro ejemplo. Una vez había niños en casa y mi hija tenía, no sé si era perro, un zorro, un animal de peluche. Y los niños en casa estaban jugando con los juguetes de mi familia y la chiquita decía algo así: qué lástima que no tenemos un zorro como este en nuestra casa. Y seguía diciendo, qué lástima que no tenemos un zorro como este en nuestra casa. O sea, hubo un mensaje. Estaba pidiendo. Estaba triste, no hay zorro en su casa, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba Regalame el- diciendo algo, pero estaba haciendo algo también. Estaba pidiendo. ¿Ok? Creo que entendemos más o menos el concepto. Tenemos ventanas abiertas. Matías está al lado de la ventana. Si yo digo, qué frío, quizás estoy meramente dando información que tengo frío, pero quizás estoy diciéndole o pidiendo que cierre la ventana. ¿Ok? Entendemos que con las palabras puede haber un mensaje, pero Con una acción directa. diciendo algo, estoy tratando de lograr un efecto. Que estoy pidiendo para lograr un efecto. Hay otras cosas que podemos hacer con nuestras palabras. Podemos informar, sí, pero podemos también exhortar para lograr un efecto. Podemos reprender, podemos amonestar, podemos advertir. Nuestras palabras tienen un mensaje, un contenido, pero también estamos haciendo algo con nuestras palabras. Esto tiene que ver no solo con la predicación, sino con la comunicación humana. Calculo que en cualquier idioma sería así, que no solo decimos cosas con nuestras palabras, sino hacemos cosas, y haciendo cosas tratamos de lograr un resultado con nuestras palabras. Ok, es así también con la predicación, y no solo porque es un tipo de, digo eso no solo porque es un tipo de comunicación, pero vemos en las mismas escrituras, o sea, tenemos pasajes bíblicos que nos enseñan qué debe ser la predicación. Si vamos a Colosenses 1, este es un pasaje clave para la predicación. Pero antes de meternos en este pasaje, quiero decir que tal como nuestras palabras humanas dicen y también hacen,
la predicación también. Y podemos simplificarlo para decir que la predicación afirma y también exhorta. Afirma y exhorta. Ok, cuando digo exhortar, eso se podría dividir en mucho detalle. Podríamos hablar de corregir, reprender, amonestar, advertir, pero estoy tratando de ser bien sencillo y creo que esas dos ideas captan casi todo lo que se puede hacer con el lenguaje humano. Hay otras acciones que podemos hacer con nuestras palabras, pero pensando muy generalmente, podemos decir que nuestras palabras informan o afirman, nuestras palabras afirman y nuestras palabras exhortan. Y la predicación es así también. Y Colosenses 1, ahí vemos un ejemplo de esas categorías. Y quiero que lean, tomemos un minuto y lean ahí Colosenses 1, 1 a 29. Si tienen su propia Biblia, pueden usarla. Pero lean este pasaje, estos dos versículos, 28 a 29. Colosenses 1, 28 a 29. Pensar en el mensaje que se está proclamando, el mensaje de la predicación. ¿Qué es que Pablo está diciendo? ¿Cuál es el contenido? Por un lado, y por otro lado, ¿qué está haciendo Pablo al predicar? Está exhortando y mandando. Bueno, piensen nomás. Marco, Sí, y no, lo que yo veo que lo que Pablo intentaba siempre en su predicación era presentar a Cristo aún en medio de una amonestación o lo que fuera, pues dice, a él nosotros proclamamos. O sea que se está refiriendo a que está proclamando a Jesucristo en cada una de sus exposiciones, ¿verdad? Lo veo, me parece que es lo que intenta siempre hacer. ok. Seguimos leyendo el versículo. Ok, voy a ir dividiendo, que suelo hacer con los textos. ¿Cuál es el verbo principal de este texto? Proclamar. Y proclamar. 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 ¿Estamos de acuerdo? Sí. No quería. Disculpen. Ok, volviendo a 28, 29. Sí, proclamamos. Es el verbo principal. Nosotros es el sujeto. El verbo proclamamos. Nosotros proclamamos. ¿Y cuál es el contenido aquí? ¿Qué proclamamos? A él. A él. Al Señor Jesucristo. A él. Bien, Diego, gracias. Y lo que Carlos decía también,
Sí, ¿o estás con la nueva versión? Proclamamos a él. Diríamos que el contenido sería el mensaje de Cristo. Claro. Yo creo que sí. Vimos en 2 Timoteo 4, predica la palabra. 4:2, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra. El contenido es la palabra de Dios. El mensaje del texto bíblico llega a ser el mensaje del sermón. Aquí vemos que el contenido es Cristo. Predicamos a Cristo. ¿Ok? El Por eso la contenido Biblia es... dice, al fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ok, pero no estamos llegando ahí todavía, pero sí queremos llegar Perdón. justo ahí. No, está bien, está perfecto. Disculpe. Y vamos a llegar ahí. Proclamamos es la idea principal, pero al proclamar, ¿qué más estamos haciendo? Amonestando a todo hombre, enseñando. Yo creo que estamos Estamos haciendo 2 cosas. Al proclamar, estamos haciendo 2 cosas. O podemos decir, nosotros predicamos, el contenido es Cristo. Predicamos la palabra, predicamos a Cristo. Ese es el mensaje. Cuando predicamos, estamos haciendo 2 cosas. ¿Siari? Yo quiero decir ahora, por ejemplo, viene a ser un cómo proclamamos. Ok, buena pregunta. Estamos viendo cómo se predica. Predico de esta forma. O estamos viendo qué incluye la predicación. Que es justo ese tipo de pregunta que tenemos que plantear cuando analizamos un texto. Lo hicimos en el otro sermón que hicimos. Preguntamos sobre las relaciones, cómo se conectan las ideas. Y es una posibilidad que Pablo está diciendo. Proclamamos, el mensaje es Cristo. Proclamamos a Cristo. Y hacemos eso de esta forma o de esta manera. O podría ser, proclamamos, es decir, al proclamar estamos haciendo estas 2 cosas. Yo creo que es eso lo que está haciendo. Cuando Pablo proclamó a Cristo, esa proclamación, esa predicación incluía enseñanza, pero no solo enseñanza. La predicación es y tiene que incluir la enseñanza. O sea, si pensamos en lo que hacemos con las palabras humanas, tenemos que informar, tenemos que afirmar. Pero no solo informamos, no solo estamos afirmando verdades, no solo estamos enseñando al predicar, estamos haciendo otra cosa más. ¿Y qué es, según este texto, qué es? Amonestar. Así que pensando un poco en la conversación, ¿cuál es la diferencia? No sé, no creo que es tanto una diferencia, sino que la predicación incluye la enseñanza. Tiene que haber enseñanza, pero no es suficiente solo enseñar. Si estoy predicando la palabra, estoy enseñando qué dice la palabra y qué significa. Estoy enseñando, pero no quiero parar ahí. Estoy haciendo otra cosa. El mensaje Marco, es Cristo. El mensaje es Cristo, pero estoy no solo enseñando, sino estoy en este texto amonestando o podemos decir generalmente exhortando. La predicación es enseñar más. y confrontar.
¿Ok? Confrontar es otra palabra parecida. Y decir que podemos afirmar y exhortar las acciones básicas es una manera muy simple, general para decirlo, pero sí. ¿Qué palabra usaste, Carlos? Confrontar. Confrontación. Confrontar. Confrontar o reprender, amonestar. Son Llevar a- ideas parecidas. Son ideas parecidas. Y esas ideas van más allá de una mera enseñanza. Tienen un O propósito. sea, ok, y ahora esa palabra propósito va un paso más allá. Porque cuando entiendo que al predicar estoy enseñando, estoy no solo comunicando un contenido, sino estoy tratando de hacer algo, estoy enseñando, estoy amonestando o exhortando. Esa exhortación sí tiene un propósito, algo que quiero lograr. Cuando digo, hace frío, y lo que estoy haciendo es estoy pidiendo, pero esa petición tiene un propósito, un fin en mente. Estoy pidiendo que haya tal resultado. Ok, y sin duda es el caso con la predicación. El contenido, como bien entendemos, es la Biblia, es Cristo. El contenido es la Biblia, pero lo que estamos haciendo cuando predicamos es no solo enseñar, sino también exhortar y con un fin en mente. ¿Y cuál es el fin? Bien, a fin de poder presentar. Por eso predicamos, por eso proclamamos, a fin de, y mi sistema está un poco complicándome. Entre tanto, Matías, sí. No, es una pregunta nomás más hipotética, digamos, que no es para complicar ni nada, pero ¿habría diferencia si ese fin saliese de amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres en vez de salir del proclamamos? No sé Ok. si me voy a explicar. Buena pregunta. Yo puse una flecha ahí sugiriendo que el fin es el fin de la proclamación. Podría ser el fin de la amonestación, el fin de la enseñanza. ¿Entienden la pregunta? Pensando en la flecha, que es para aclarar la manera que estoy entendiendo el texto. Estoy viendo el fin o el propósito de la proclamación como lo que dice Pablo, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero presentar a todo hombre perfecto en Cristo es el fin de proclamar o predicar, o es el fin de enseñar. Otra buena pregunta. Tenemos que lidiar con esas preguntas en nuestro estudio antes de predicar. ¿Avi? Yo entiendo O que lo puede que ser está el diciendo el texto ahí es que, o sea, yo te pregunté si es un cómo, o sea, cómo proclamamos, como están enseñando, y vos explicaste que amonestando, enseñando, está diciendo como, como explicando qué es proclamar. O sea, Es lo que entiendo, proclamamos, sí. amonestando y enseñando, o sea que como la idea de proclamar, o sea, amonestar y enseñar, el fin es presentar a todo hombre perfecto. O sea, es lo mismo, todo lo mismo, solo que gramaticalmente se está diciendo, está, proclamar es hacer esto, te lo estoy explicando con amonestar y enseñar. O sea, esto es lo mismo. La pregunta la es, la pregunta es si el fin que estamos observando
es el fin de proclamar Sí. o si es el fin de amonestar o enseñar, una de las dos. Quizás si vamos a 2 Timoteo nos va a Para ayudar. mí, proclamar. 2 Timoteo, nos vamos sí, 2 Timoteo 3. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada? ¿Y qué más? Toda escritura es Útil. Útil para enseñar. útil para reprender, enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, aquí tenemos el mismo fin. a todo hombre. Aquí en este pasaje, ¿es el fin de qué? El propósito de la perfección del hombre, la madurez del hombre, de la madurez Ok, espiritual. sí, pero ese fin de perfección o madurez, santificación, que el hombre de Dios sea perfecto, ese fin o ese propósito, ¿es el propósito de qué? De que el hombre tiene que entender que Dios es perfecto. De la El escritura. propósito, Que el la propósito escritura es inspirada. Ok, la escritura. La escritura es inspirada, la escritura es útil para todos estos usos, sí, enseñar, reprender, a fin de que ese fin es el fin de toda la escritura. ¿Ok? La escritura tiene ese propósito. La escritura tiene el propósito de que seamos perfectos. Por eso decimos que el estudio de la palabra no es meramente para llenar la cabeza, sino para cambiar vidas. Enseña, reprende, corrige, instruye, todo con este fin de que seamos perfectos. Ahora, si volvemos a Colosenses, bueno, ¿qué dice Colosenses 1? Que está trancado el sistema. 1:28. Colosenses 1. ¿Uno cuánto? 1:28. 28. Aquí le anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ok. Así que volviendo a la pregunta, si en 2 Timoteo 3 el propósito de la escritura es la perfección o la madurez, aquí vemos el mismo propósito. Yo creo que comparando textos, que ese propósito es el propósito de nuestra proclamación, de nuestra predicación. Estamos predicando la Biblia, estamos predicando a Cristo. Al predicar, estamos haciendo dos cosas, enseñando, pero no solo enseñando, también amonestando. Con nuestra predicación tiene este propósito de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Así que si pensamos en la diferencia entre la predicación y la enseñanza, sería que la predicación incluye la enseñanza, pero es más que enseñanza. Es enseñanza, pero estoy exhortando, estoy instruyendo, sí, pero también reprendiendo cuando es necesario, confrontando, exhortando, amonestando. Sencillamente Marco, hablando, estoy exhortando y con un propósito. sí, Quiero poniendo pues, lograr un fin y es el mismo fin que tiene las escrituras que estoy predicando. Marco, Carlos, estás sí. poniendo, entiendo que lo que estás diciendo es que vos estás poniendo al oyente en una situación de entender que tiene un problema al amonestarlo
y que la solución pasa por Cristo. En cualquier Sí. circunstancia y en cualquier predicación y en cualquier situación, siempre exponer que el oyente está con un problema. Puede ser cualquier tipo de problema. Por eso es que las predicaciones nos tocan, porque a veces dan con ese problema que tenemos, que quizás no sea el mismo que otro hermano, pero nos toca. Y nos pone y nos lleva a la solución, la predicación, porque no nos deja con el problema y sin la solución. Y la solución que propone la Escritura va a ser siempre Cristo, para que nosotros Sí. podamos un día estar en La ese estado resolución. perfecto. El Sí. fin siempre es Cristo. Ok, el fin es que seamos conformados a la imagen de Cristo, sí. Sí. Predicamos a Cristo. Nuestras palabras dicen algo que dicen el mensaje de Cristo, el mensaje de la Biblia. Predica la palabra. Proclamamos, anunciamos a Cristo. Ese es el mensaje. Pero cuando predicamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñando, pero no solo enseñando, estamos también exhortando a un Amonestando. fin, hacia un fin. El fin de la predicación es el fin, el propósito de las Escrituras, cambio de vida, que seamos transformados a la imagen de Jesús. Ok. Quiero dejar eso ahí. Creo que se entiende. Podemos complicarlo demasiado, pero no es un tema tan complicado. Pero si reconocemos que al hablar no estamos meramente diciendo, sino estamos haciendo algo, afirmando o exhortando, estás pidiendo, estamos haciendo algo. Nuestras palabras hacen ciertas cosas para lograr un fin. Reconocer que en la predicación también, y es bíblico por los textos que hemos visto, que al predicar estamos no solo comunicando verdad, no solo enseñando, no solo diciendo algo, no solo transmitiendo un mensaje, sino estamos tratando de lograr un fin, exhortar, amonestar. Y el fin es que cada creyente sea transformado a la imagen de Jesús. ¿Podemos hacer eso? Juan Marco, No, Sí. no podemos. O sea, es lo que estamos tratando de hacer, pero dependemos del Espíritu Santo para lograr ese efecto, ese fin. Sí, una pregunta. Juan Marco, Sí, Felipe. ¿puede ser que la enseñanza y la amonestación produzca convicciones en el oyente? Y esas convicciones son las que te llevan a cambiar tu vida para ser más como Cristo, o sea, convicciones producidas por el Espíritu en vos mientras te están enseñando y amonestando. Ese combo es lo que forma una doctrina y esa doctrina es una convicción en tu vida. Sí, creo que sí. Sería una buena manera de entenderlo. Ok. Voy a tratar de terminar temprano. Así que déjenme compartir lo que van a estar haciendo esta semana. Si ven el sílabo de clase, la semana que viene no nos vemos. ¿Ok? Nos Y vamos al en la campamento. línea de esta semana no hay tarea. La semana que viene no hay clase, pero sí hay tarea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo se debe Me parece, entregar hermano, la próxima tarea? el sábado a la medianoche. Hay paro de estudiantes. Pero ¿cuál sábado? Sábado 8. El sábado 8, 9, no sé qué día acá. 8, ¿ok? 8, 8. Antes de 9, ¿ok? antes, ¿no? Antes de 9, sábado medianoche. Sábado Prepará 23, sermón 2. 59. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sábado, Porque el domingo hay que predicar. sí, El siempre viene domingo es el domingo. día del Señor. ¿Ok?
No es porque no estoy tratando de comunicar que esté mal estudiar los domingos. Estoy tratando de comunicar que el domingo siempre viene y hay que estar pronto. ¿Cómo? Están en esta clase y hay que pensar que viene el domingo. Ok, ¿qué vamos a hacer para el 8? Me alegro que preguntaron. Les voy a decir. Sermón 2, que tenía ya abierto y se me cerró. Ok, déjenme ver si pueden ver esto. Después, si hay preguntas, pueden preguntar por WhatsApp, lo que sea. Juan 3:16, el pequeño evangelio. No se te escucha, Juan inmaturo. Marco, está silenciado. Ok, bueno, gracias. No sé cómo pasó eso. Juan 3:16. Vamos a pasar tiempo leyendo, orando. Ok, no vamos a dar por sentado que entendamos, no vamos a dar por sentado que entendemos este pasaje. Vamos a pasar tiempo leyendo, pidiendo al Señor que nos guíe. Ok, pues vamos a estudiar este pasaje y esta vez sí quiero que contesten. O sea, las preguntas están para guiarles, pero quiero que contesten. Ok, ¿cuál es el mensaje? Las palabras dicen algo. ¿Cuál es el mensaje del texto? Si pueden resumirlo, bien. Pero claro, como con extras es difícil resumir algo que es ya tan corto. Pero por lo menos traten de identificar el mensaje principal, okay, de Juan 3:16. El mensaje, ¿a quién o a quiénes amó Dios? ¿A quiénes se refiere el mundo? O sea, ¿quién es el objeto del amor de Dios? ¿Cuál es la relación entre su amor y el dar a su hijo? Quizás ya sabes, pero no vamos a dar por sentado que sabemos. No vamos a responder automáticamente. Estamos pasando por el proceso de estudiar, pidiendo que Dios nos guíe. ¿Okay? ¿Cuál fue el propósito de Dios al dar a su hijo? Estamos buscando entender el mensaje de este texto. Ok, ahora pensando en el hecho de que los textos bíblicos no solo dicen algo, no solo tienen un mensaje, pero Dios tuvo un propósito en escribir esto. Podemos decir Dios, podemos decir Cristo, porque Cristo está hablando en Juan 3. Tuvo un propósito. ¿Qué estaba haciendo Cristo al decir estas palabras? ¿Estaba meramente informando o estaba exhortando, apelando? ¿Qué estaba haciendo Cristo? ¿Y qué quiso lograr? ¿Cuál fue el propósito? ¿A quién se dirigió en primera instancia? ¿A quién se dirige hoy? Que estas preguntas son para guiarlos en su estudio. No me escriban una tesis sobre cada pregunta, ¿ok? Tampoco no pasen 2 horas con cada pregunta, pero sí piensen, ¿ok? No contesten así nomás, piensen en las respuestas, pero tampoco no estoy pidiendo que pasen toda la Semana Santa. O sea, sería un buen tema para meditar, sí, pero no es una tarea de 10 horas, ¿ok? Estoy preguntando, piensen, contesten, pero no quiero que piensen que estoy tratando de arruinar su semana, no. Pero hay que hacer esto, hay que pensar en el mensaje y el propósito del texto.
antes de predicarlo. Que después un sencillo bosque. Vamos a hablar más de cómo construir, cómo armar un bosquejo, perdón. ¿Me entendieron? Escribe un bosquejo que comunica el mensaje y refleja la organización. ¿Ok? Un texto conocido, corto, pero vamos a tomar el tiempo de entenderlo y bosquejarlo. ¿Ok? Y si todavía decís, estoy todavía un poco confundido con el proceso, bueno, no vamos a repasar toda la hermenéutica, pero estas preguntas van a ayudar en ese proceso. Y sí, después vamos a hablar más de cómo bosquejar un buen formato, pero hagan lo que pueden con el conocimiento que ya tienen. Vamos a meternos en este texto y tratar de bosquejarlo. ¿Ok? Bueno, si termino ahora, lo logré. ¿Alguna pregunta sencilla? Fácil. Sí, Diego. yo tengo una. La anterior pregunta, ¿a quiénes de lo que tenemos que hacer con Juan 3:16, ¿a quiénes se refieren en el 2023? ¿Puede ser que pusiste? Sí. La penúltima pregunta. No, les voy a mandar, sí, les voy a mandar ese documento que les mostré. Sí. Okay. Van a tener su propia copia. Pero sí, ¿a quién se dirige hoy? Si Dios estaba haciendo algo, si Cristo estaba haciendo algo cuando dijo eso, quiso lograr algo en Nicodemo, ¿verdad? Juan quiso lograr algo en sus lectores. Y yo creo que el Espíritu Santo quiso lograr algo en 2023. Esa es la pregunta, para que estemos pensando. Cristo no solo dijo algo, estaba haciendo algo y tuvo un propósito en decirlo. Y queremos identificar ese propósito porque eso tiene que ver con el por qué o el para qué estamos predicando. Queremos lograr algo, no meramente enseñar, sino hacer algo y lograr fin. ¿Ok? Bueno, gracias. Gracias por estar, por su atención. Buenas preguntas, buena participación. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, que andes bien. Chao, Marco. Nos vemos. Buenas noches. Ah, Felices vacaciones.